Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Era un pastor extremeño, se llamaba Nicolás Sánchez Martín, contaba con 37 años de edad y, como tantos otros días en su dura vida en el campo, acudía a la llamada feria de Aigal, un pueblo en el norte de la provincia, casi limítrofe con Salamanca. No había luz ni agua corriente en toda la zona. Cuando llegó a una especie de curva de agua de un arroyo conocido como Ribera Oveja, se encontró con algo que cambió su vida y la vida también de las personas que le acompañaban. Fueron varios testigos. El pastor era hombre avezado, no había muchas cosas que le detuvieran en su ánimo y no tuvo miedo. Esperanza Moedano y otras mujeres que acudían con él a ese ferial, sin embargo, se santiguaron y optaron por coger un atajo hacia el pueblo. Se negaban a transcurrir con aquello flotando tan cerca de ellas. El 21 de octubre de 1917, una fecha marcada con letras de oro o de sangre en la historia de los misterios. Tenemos las actas de defunción de este hombre y tenemos el recuerdo de una cruz de palo que en el pequeño cementerio de Cambroncino es el único recuerdo de esta historia. Tuvo restos para seguir adelante con su caballo y se fue aproximando a aquel intruso extraño. Pensó que era un candil de pescadores. Enseguida observó, como habían hecho sus abuelos, sus bisabuelos, lo que llamaban luz de Ribera Oveja. Una especie de perol luminoso, que sin embargo no era manejado por nadie. Se balanceaba levemente. Era lo que llaman una luz popular. No había estructura alguna en su interior. No había objeto físico que irradiase luminosidad. Era simplemente eso, una cosa etérea. Quizá un fuego fatuo, quizá un fuego de San Telmo, quizá el espíritu de los difuntos, como todavía se cree en algunas partes de España y del mundo. Lo cierto y verdad es que Nicolás arreó a su cabalgadura y tiró para adelante. Incluso, en un momento nos cuentan las crónicas que sacó su machete. En ese preciso instante, la luz de Ribera Oveja se arrancó hacia la bestia y su jinete y atravesó a ambos. La siguiente escena se produjo más o menos 20 minutos después. En el pueblo, unas 40 o 50 personas, alumbradas con candiles, esta vez de aceite, esperaban la llegada del desgraciado Colás. Era como un alma en pena. Casi su cuerpo, como un saco sin vida, iba dando pequeños brincos en la silla del corcel. Rápidamente lo metieron en la cama y acudió don Victoriano Sánchez Hoyos, el único médico de la región. Había llegado desde Plasencia. Aquel hombre solo repetía: la luz, la luz. Muchas veces me he imaginado esta escena como una de las viejas pinturas negras de Goya, en una especie de chamizo construido con pizarra, unos helechos por todo colchón. Ese hombre parece que se congelaba, consumido por una dolencia extraña. Victoriano Sánchez Hoyos, don Vito, como buen galeno de pueblo, acostumbrado a salvar vidas y también a ver cómo se pierden algunas de ellas en las manos, en esos pajares, en esos sitios, optó por una medida drástica, una medida realmente difícil y dura que solo se imponía en los casos donde ya se veía que el moribundo se iba hacia el otro mundo. Los llamados botones de fuego, que consistían en meter un hierro candente para reactivar de alguna manera un riego sanguíneo que parecía casi congelarse. La piel blanca, los ojos hundidos casi como dando el aspecto de una calavera viva, y aquellos alaridos que aún hoy se recuerdan, casi un siglo después, en toda la comarca de Ribera Oveja. La luz, la luz. Muchos años después, en 1967, la Fuerza Aérea Norteamericana
realizaba un informe que nada tenía que ver con este suceso ocurrido en las Urdes extremeñas. Un informe que sorprendió a algunos médicos que en esa década conocieron la historia de Don Vito, el caso que más le marcó. Un caso que, según dicen algunos, le deprimió profundamente por no poder salvar a aquella persona. En este informe de la Fuerza Aérea se hablaba del efecto de los rayos gamma en los seres humanos. Eran idénticos a los que sufrió aquel pobre campesino, aquel pobre pastor. Un calor intenso que acabó casi por destruirle cualquier noción de vida. Al mismo tiempo, el cuerpo, la temperatura bajaba por debajo de 25 grados. Rayos gamma en las Urdes, donde ni siquiera había luz eléctrica. ¿Quién sabe si hoy Colás, debajo de esa cruz de palo que languidece detrás del cementerio de la iglesia de Cambroncino, todavía se esté preguntando por qué a él, o quizá lamentando de por qué en aquel momento, 21 de octubre de 1917, regato de Rivera Oveja, arreó su caballo y ya no pudo dar marcha atrás. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Pues aquí estamos, agradeciendo sobre todo el apoyo que nos habéis prestado en el último EGM, en esta emisión y en la del domingo, por supuesto, gracias a todos. Estamos todos. Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Te acordabas perfectamente de esta historia, ¿eh? Me acordaba además y visualizaba mentalmente ese lugar fascinante y, como no, el cementerio de Cambroncino, que también visitamos para ver la tumba donde se encontraba este hombre. Nicolás Sánchez Martín, el primer mártir del misterio, el primer mártir del insólito en España. ¿Qué era esa luz que se le apareció repentinamente flotando como un candil? ¿Por qué la habían visto muchas generaciones anteriores? ¿Ocurre en otras partes del planeta? ¿Ven lo mismo? ¿Interpretan lo mismo? Creo que en el viaje que hacemos esta noche, en compañía además como siempre de Juanma Frasquete, la nave del misterio, vamos a descubrir muchas cosas. Esa luz, luz de Rivera Oveja, también se llamó luz de difuntos, candil de los muertos, nombres para catalogar un fenómeno que se producía siempre en una zona concreta, una zona que curiosamente, como decían allí, estaba preñada de huesos, preñada de antiguos restos de diversas culturas que en esa región vivieron, quizá también observando estos fenómenos. Hoy nos vamos a dar cuenta que este misterio, sea lo que sea, parece que tiene unas pautas de comportamiento alucinantes. Hoy os propongo un viaje quizá distinto, un viaje de investigación, de pura y dura investigación. Si las últimas semanas nos hemos ocupado de Jesús, nos hemos ocupado de la pasión, de la repercusión que ha tenido esa película, de los misterios que todavía rodean a Jesús de Nazaret, vamos a cambiar el tercio, como siempre hacemos, de una semana a otra, y os invito a que os unáis a esta especie de despegue con la nave del misterio en diferentes países, continentes, en diferentes historias. Quiero que escuchéis muy atentamente este corte. Os pido en algunos de ellos sinceramente mis disculpas, porque algunos son obtenidos en pleno lugar de los hechos, obtenidos con grabadora, no estaban hechos para radiar, pero se entienden perfectamente porque tienen la fuerza del sonido cuando es real. Este hombre que vais a escuchar se llama Daniel López, es médico argentino que me confesaba en una región también enigmática, en Capilla del Monte, Córdoba, lo que, o mejor dicho, a las conclusiones que había llegado haciendo un análisis médico. Un análisis de grupos de personas que habían sufrido diversas enfermedades y que todas tenían un nexo común: haber observado este tipo de luminaria. Tenían un nombre para ella: la luz mala. El fenómeno se repetía idénticamente a miles de kilómetros de distancia. Escuchad atentamente porque empezamos el viaje. Hace unos años ellos tenían temor a la relación con las luces, pero en estos últimos años ellos han aprendido a convivir, a volver a convivir con las luces, porque saben que no les van a hacer daño. ¿Por qué? Porque antiguamente ellos decían, había una prueba de valor que los indios tomaban para salir de la adolescencia y considerarse hombres, que era enfrentarse a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no se acercaba si vos tenías miedo. Como que la luz reaccionaba ante tu miedo y no se acercaba para no producirte daño. En cambio, si se acercaba, era porque vos tenías resistencia y eras valiente. Entonces se tomaba como una prueba de hombría que la luz se acercara al indio.
una prueba de hombría, Carmen, qué curioso, ¿verdad? Las personas, los gauchos que se enfrentaban desde jóvenes a esas luminarias, y el propio fenómeno, fuese lo que fuese, antropológicamente es apasionante, ha habido muchos estudios, pero nunca un médico se había metido en el meollo de la cuestión. Algunos incluso hacían apuestas casi de vida o muerte por ver quién caminaba más pasos en dirección a lo que es la luminaria. Descripción de esta luminaria, pues prácticamente idéntica en todas partes del mundo. Color rojizo, no diría esférica, diría más bien, como decíamos antes, como un perol, como una especie de cosa bombada hacia arriba, como una llama. Por eso mucha gente, estoy seguro ahora, abrimos ahora mismo las líneas, preguntarán por fenómenos naturales que quizá pudieran explicar estos misterios. Vamos a hablar de fuegos factos, de fuegos de San Telmo, un montón de cosas, pero antes lo que habría que hacer es abrir directamente nuestra conexión habitual, porque además tenemos ese regalo que siempre es el más solicitado por parte de los oyentes de Milenio 3, ¿no? Vamos a celebrar el EGM y la confianza que los oyentes nos dan, sorteando pues 3 de esos CDs con casi 150 programas de Milenio 3. Entre todos aquellos que escriban al 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Hay muchísimas leyendas en toda España que hablan de luces populares, incluso están en los escudos de algunas ciudades. Pues nada, si tienen alguna luz popular en sus pueblos, en sus ciudades, alguna leyenda que conozcan, pues que también nos la cuenten. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. 3 CDs con todos los programas de Milenio 3. O si no todos, casi todos. Carmen, qué buena idea, no se me había ocurrido. Tú has hecho una recopilación incluso de escudos que dieron lugar a fortificaciones, incluso a poblaciones que se inauguraron por la presencia de una luz y quedó constatada en los archivos. Como quedaron en los archivos los documentos de la muerte de este hombre. Tú bien sabes que yo lo he publicado, los publicó el primero, el César, lo que es el César, Juanjo Benítez. Este caso de este pastor, si algún día hablamos de las Urdes, que lo haremos, profundizaremos en el tema, era simplemente una especie de manera de entrar en este misterio, muy gráfica. Quedó reflejado en documentos como eran en la antigua usanza los documentos de los médicos, ¿no? Con esa letra que casi nadie entiende, pero que bien leída, caramba, muestran una escena terrorífica, ¿no? Aquel hombre muriendo con la sangre deteniéndosele prácticamente dentro de las venas, sin remedios, ¿no? Haciendo auténticas sangrías, porque no había manera. Nunca vieron una muerte igual. ¿Recuerdas cuando una tarde-noche de inundaciones, descubrimos la casa natal de Colás, verdad? Sí, que estaba ahí en esa barriada, ¿no? Nos tuvimos que resguardar precisamente de la lluvia porque se estaba inundando todo el pueblo, y qué casualidad que dimos con la casa del Colás. En esa esquina de piedra, casi de pizarras puestas unas sobre otras, como se hacía antiguamente en las Urdes, murió ese hombre, y ahí queda también su secreto, ¿no? Su misterio. Ese médico intentó salvarle hasta el último momento, pero no pudo, y dejó constatación gráfica de todo lo que intentó hacer. Puede que sea el primer caso, pero es que nos hemos dado cuenta que no solo ha sido, digámoslo así, incidentes muy personales, sino comunidades enteras que han observado este tipo de apariciones. Es muy interesante además que abramos, digámoslo así, una manera de que los propios oyentes sean los que nos digan qué casos conocen ellos, porque estoy seguro que esta noche vamos a descubrir muchos que ni siquiera los investigadores conocemos, porque solo estando en algunos lugares puede saberse cuándo nace un mito. Y tú bien sabes, Carmen, que muchos de estos casos empezaron como un mero rumor, como una especulación, un caso, se empezó a indagar, fueron allí investigadores, por ejemplo, pueden ser perfectamente corresponsales o meros oyentes de Milenio 3, y ahí podemos empezar a tirar del hilo. ¿Te parece que antes de nada empecemos el viaje en un lugar maravilloso como es Canarias? Sí, además ya tenemos oyentes que en el 7640 nos preguntaban, por ejemplo, Jonay nos decía, ¿para cuándo algo de misterios canarios? Por aquí tenemos muchas leyendas de esferas luminosas en el barranco de Badajoz, en Tenerife. Bueno, pues parece que tenemos telepatía, no lo hemos hecho adrede, pero vamos a responderles rápidamente. Esta primera parte vamos a viajar al archipiélago canario, como decimos, donde de alguna manera tampoco sabemos por qué. Hay pasado ancestral, hay lugares que parecen enclaves de poder, que siempre han llamado la atención de las diferentes etnias y culturas que se han establecido allí, y sobre todo hay misterio, y la presencia de estas luces populares. El nombre de luces populares le corresponde a un investigador y buen amigo de este programa, Jesús Callejo, que un día, y a Javier Sierra también, en el libro La España extraña, que un día intentaron, aglomerar este fenómeno, que tampoco era el fenómeno ovni, tampoco era el fenómeno de los aparecidos o la Santa Compañía, que recordarán muchos que hemos tocado en este programa. Era una especie de mezcla, algo que el pueblo interpreta como casi maligno, pero que está ahí, que no es una cosa que aparece un día y ya no vuelve, sino que está constantemente viviendo con ellos, y que, repentinamente a veces cambia las vidas de quien
se la encuentra, se la topa. Vamos directamente con José Gregorio González, que es nuestro corresponsal en Canarias, en Tenerife en concreto, pero esta vez para hablar de un fenómeno que tiene que ver en otra isla bien curiosa, en Fuerteventura, la luz de Mafasca. Tema clásico para quienes amamos el misterio, pero estoy seguro que muchos no la van a conocer. Una historia alucinante. ¿Sabías, Carmen, que incluso en esa zona, en Antigua, en la ciudad de Antigua, hay murales, calles dedicados a esta luz? Es tanta la tradición y tantos los testigos que han visto la luz de Mafasca que incluso, como bien dices, le han puesto su nombre a varias de esas calles o de esas luminosidades. Y hay testigos, y José Gregorio cuenta cosas súper interesantes que incluso atacan a la luz de Mafasca. Pero me estás hablando de que no es la luz quien ataca al testigo, sino el testigo atacando a la luz. El que se embalantona y va por ella. Bueno, pues de momento vamos con el retrato robot de la luz de Mafasca, un fenómeno genuinamente español. Sí, la luz de Mafasca es probablemente la manifestación de luces populares de mayor arraigo de las Islas Canarias. Se localiza exactamente en la isla de Fuerteventura, de forma más específica en los municipios de Antigua y de Betancuria, y en una zona concretamente que se llama Mafasca, y de ahí viene su nombre, ¿no? Son unos llanos que antiguamente estaban cultivados y hoy en día pues son eriales, no están cultivados, y es la zona por donde habitualmente desaparecía una luz que tiene más o menos el perfil de otras luces populares que han sido vistas en diferentes regiones de España y del mundo, ¿no? Pequeñas bolas de un tamaño mínimo comparable al de un cigarro encendido en la oscuridad y de un tamaño máximo al de un balón de baloncesto, capaces de dividirse, de incluso alterar su forma y convertirse en llamas. Y lo más curioso de esto es que son inteligentes, que tienen un comportamiento que parece reaccionar o interactuar con las emociones de los testigos o con las propias acciones que los testigos ejecutan cuando están ante ellas, ¿no? Juanma Frasquet, que nos lleva a otros universos con estos sonidos. Hasta hay gente en la radio, tú lo sabes bien, Carmen, que nos dicen que por favor no pongamos estas músicas, que no abusemos de ellas, ¿no? Pero es que en un día como hoy, la tiene Juanma. Pero es que en un día como hoy, bueno, mucha gente, 7640, regalamos los 3 CDs de Milenio 3, ya lo sabéis, unos 150 programas, quiere ya saber el llamado caso Alberto, así lo fichó nuestro querido amigo José Gregorio, en el que el testigo, harto ya de la luz, se enfrentó a ella. Escuchamos. Pero a mí hay uno que me llama mucho la atención, que me cautivó, que fue el de Alberto, un señor de 87 años cuando le conocí, que no solo había visto la luz de Mafasca en varias ocasiones durante su juventud, sino que ya cuando se había casado y había visto la luz, no sé, alrededor de una docena de veces, en una oportunidad le acompañó a poca distancia durante aproximadamente 2 horas de recorrido. Él regresaba desde el municipio de Antigua a la zona de Betancuria, que era donde vivía, y él estaba muy familiarizado con la aparición, como muchos otros vecinos, con la aparición de esta luminaria. Y claro, esa familiaridad tan grande que sentía hacia un fenómeno que nosotros contemplamos como extraño, le llegó al punto de, después de 2 horas de acompañarlo durante un recorrido de varios kilómetros, la luz se detuvo justo encima de una piedra por fuera de su casa, al lado de la puerta de su casa, y la reacción de él fue una reacción, podemos decir que ilógica, absurda, pero al mismo tiempo simpática. No se le ocurrió otra cosa que darle una patada a la luz, de darle un puntapié. Y en ese momento él me contaba que era como si se hubiese hecho el sol de mediodía en Betancuria, es decir, como si se hubiese hecho de día. Aquella luz destelló potentemente hasta casi cegarlo y lógicamente lo llenó de pánico hasta el punto que derribó la puerta de su casa y se encerró allí como pudo, contándole lo que había pasado a su mujer. Curiosamente, después de esta observación y de este encuentro tan cercano, no volvió a ver más la luz de Mafasca. Pagó cara su osadía el buen Alberto Gómez, creo que es Alberto Gómez, exactamente ahora mismo, sí, Alberto Gómez, pegándole un puntapié a la luz de Mafasca. También hay que ser pero valiente, luego ¿no? Se arrepintió y salió corriendo de por vida hacia su casa y allí se encerró, y la verdad es que estuvo muy asustado durante mucho tiempo. Vamos con algunos de los mensajes. Por ejemplo, Quique desde Hospitalet nos dice: yo he escuchado que la luz son las almas en el purgatorio, que tenían el poder de poseer a quien la miraba.
Claro. También Marco nos dice, ¿nos han dado casos de bolas de fuego en Brasil ocasionando incluso víctimas? Bueno, pues os prometo emociones fuertes. Estará con nosotros en la segunda hora, entre otros muchos invitados, Pablo Villarrubia, con casos de ultimísima hora en algunas regiones brasileñas, donde desde luego casi la historia del collage de nuestro pobre pastor mártir del misterio se queda corta. Pero mucha gente está preguntando, Carmen, por los fuegos fatuos. Si esto puede tener una explicación natural. Se habla de fuegos de los cementerios, luminarias de Camposanto, se le llaman en algunas regiones de España. ¿Qué son los fuegos fatuos, Carmen? Pero no solo en los cementerios, también en muchos de los lagos o incluso pantanos es normal que se vean estos fuegos. Pues yo quiero saberlo. ¿Qué son los fuegos pues fatuos? Se trata de unas luces normalmente tenues que se mueven y que parecen seguir a las personas en algunas ocasiones. Se las suele describir como luces de color azulado, rojizo, verdoso o incluso amarillento. Según el lugar donde nos encontremos, las conoceremos como candelillas, luces malas, víboras de fuego. En Brasil, por ejemplo, se la denomina toitatá. En Francia, lagón des lutins. En los Andes, en Argentina y en Uruguay, por ejemplo, el farol de los Andes. Hay una leyenda popular rusa, Iker, que describe los fuegos fatuos como los espíritus de los niños que han nacido muertos y que se encuentran revoloteando entre el cielo y el infierno. Tremendo. En varios países americanos se cree que son almas en pena y en la tradición inglesa se identifican con diablillos o duendes que atraen a sus víctimas hacia el peligro de los pantanos. Pero también hay que dar la parte científica. Algunos científicos le dan una explicación química. Al parecer se trata de metano, que inflamado por el fosfuro de hidrógeno, que se produce por la descomposición de la materia orgánica, hace que se produzcan estas luminosidades. Boitatá, farol de los Andes. Vamos a conocer sobre todo antropología, porque el misterio en el fondo es el misterio del hombre. Me preguntaban hace poco, ¿la verdad está ahí fuera? Digo, yo no sé, pero desde luego dentro de nosotros sí que está. Y el hombre ha interpretado estas compañías extrañas que a veces han compartido con él, han surcado los caminos y las vidas de mucha gente, pues eso, diciendo, aquí estamos nosotros y compartimos el mismo habitáculo que el ser humano. Bueno, hay que aprender quizá a convivir con estos fenómenos que no conocemos para nada. Yo no sé si lo conocen los oyentes en el 7640, Katia, porque hay mucha expectación. Pues como siempre, los oyentes lo conocen. Hay uno incluso que nos amenaza. Fran de Badajoz dice, darme los CDs o mando un fuego de esos. Nunca se sabe. Bueno, esto me llama mucho la atención, yo no lo sabía, felicidades. Ahora no lo recuerdo con exactitud, pero he visto algún cuadro religioso con bolas de luz que no pintan nada. Sí, hay varios cuadros extraños, incluso pues hay toda una teoría de ovnis en el arte, como se les denomina, que son en algunos casos simple bolas de fuego que emiten luces y algunas de ellas impactan tanto en la Virgen como en el Niño Jesús, en algunos de los casos, y en otros incluso se ven formas discoidales que emiten rayos. Tú lo sabes bien porque yo he estado con uno de los directores o sí, hoy he estado con el conservador del Museo del Prado precisamente hablando de misterios. Oye, luego nos arte. Cuentas tu nuevo proyecto televisivo, que creo ya se puede contar, ¿no? Sí, ya se puede contar. Pues luego lo adelantamos con el tema de Ponferrada, que también están preguntando mucho. Un programa de misterios del arte hay que hacer, ¿eh? Tenemos que invitar a un experto como Pedro Jiménez. Muy pronto, hombre, por supuesto. Dice un oyente, cada 21 de febrero celebramos en Manresa el Día de la Misteriosa Luz. ¿Conocéis el tema? La Llum de Manresa. Sí, hablaremos del tema porque es uno de esos sitios, como comentaba Carmen, ya veréis qué alucinante, que se han levantado santuarios, ciudades, pueblos en torno a un fenómeno que fue una luz que apareció, que deslumbró y a partir de ahí se ubicó una comunidad humana. También nos pregunta la relación de las luces con los poderes telúricos o con la Santa Compaña, o si tiene algo que ver estos fuegos fatuos con los fuegos de San Telmo. Luego hablaremos, ¿te parece, Carmen? Fuegos de San Telmo. Cada pregunta vuestra es, pues una orden, ¿no? Los temas, ¿eh? Sí, una orden para nuestro equipo, que sois vosotros también, por supuesto, de investigación y documentación. Aprenderemos qué son los fenómenos naturales y al mismo tiempo recorreremos la otra orilla, la de la leyenda, la de la tradición, la de la antropología pura y dura, la del pueblo que habla, ¿no?, de generación en generación y que pone cosas a veces tan dramáticas como esta leyenda popular rusa que hablaba de niños que han nacido muertos y que revolotean, incluso, ¿no?, ya más modernas leyendas urbanas que hablan de ataques en la propia cama. En Cantabria nos habla un oyente de un pueblo donde dice que las ve en un barranco, las ha visto en un barranco y han sucedido algunas cosas. En un barranco de Cantabria. Pues le pediría a ese amigo que más datos concretos, porque estoy seguro el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Que nos lo mande. Exacto, pues queremos hacer un mapa, si te parece hoy, Katia, de los lugares donde nos digan, más o menos, a bote pronto, lugares concretos, enclaves donde han aparecido este tipo de fenómenos, pues ir trazando una especie de ruta de este tipo de misterios. Podemos para sacar no pasar ahí cosas nuevas, ¿no?, interesantes. Bueno, estamos en un momento viajando por España, América, diversos puntos del mundo. Os esperamos. Pues aquí estamos, 2:06 de la madrugada, realizando este viaje distinto.
en busca de un misterio que, bueno, parece que ha estado no persiguiendo ni amenazando, a veces sí, pero desde luego acompañando al ser humano. Hablábamos del barranco de Badajoz, hablábamos de Canarias, nos preguntaban, tenemos muchas sorpresas, pero antes hay que dejar bien claro dos cosas. La primera, que en el 7640, palabra clave milenio, y luego ese espacio, yo siempre me lío con eso de una manera increíble. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Por cierto, que creo que cumplimos el programa 197 la semana que viene. El viernes que viene, lápiz y papel todo el mundo, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero ya están todos los datos. Estamos en Ponferrada, el gran enclave templario español, Ponferrada. Día 23, viernes. El espectáculo, como siempre que Milenio 3 se desplaza fuera, empezará bastante antes, hacia las 12. Y a partir de la 1:30, pues en cadena para todos, por supuesto. Creo que puede ser un momento histórico, nunca mejor dicho. Mi intención, hoy viajamos en lo geográfico, pero en Ponferrada queremos viajar en el tiempo, que nosotros sí tenemos esa facultad de la nave del misterio, teletransportarnos a otras épocas. Y lo vamos a hacer para viajar al mundo de los caballeros, pobres caballeros de Cristo. Los templarios empezaron como píos, casi iba a decir, aseguradores de lo que era la cotidianidad de los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, y acabaron siendo banqueros de Europa y realmente poderosos. Desaparecieron chamuscándose en las hogueras. Una historia dramática que dejó sus huellas en sitios como este, Ponferrada. Con la magia del Bierzo vamos a hablar de muchos misterios de toda la región y queremos que estéis con nosotros. Evidentemente, viendo lo que ha pasado con otros programas de Milenio 3, no hay más que una solución, que es las entradas, las invitaciones se darán a partir del martes, me han dicho martes es 20, ¿no, Carmen? Martes día 20, a partir de las 10:30 de la mañana en Ser Bierzo, en Ponferrada. Ya estarán a disposición de todo el mundo las diferentes invitaciones gratuitas para acudir a este espectáculo. Tenemos un montón de sorpresas en un marco increíble como el Teatro Vergidum, emplazamiento clave de esta ciudad. Bueno, claro, como son sorpresas no podemos decir mucho, pero desde luego que vamos a hacer un viaje en el tiempo alucinante, con imágenes, con conexiones. Vamos a casi ponernos en esos lugares, en esos acontecimientos, sangrientos unos, históricos otros, y a comprender no solo templarios, sino otros misterios de León, porque pasaron muchas cosas en toda esa provincia y concretamente en Ponferrada. Creo que va a merecer mucho la pena y queremos que estéis ahí. Y si ya sabéis, quieren ver además 23 la información, viernes. por si no se acuerdan, en radiobierzo.com o en ikerjimenez.com está toda la información y todo lo que vamos a A partir de mañana en ikerjimenez.com, todo un espacio concreto dedicado a anunciar esto. Viernes 23, Ponferrada. Además, digamos, dentro de los actos, agradecemos a Luis del Olmo y a los hombres y mujeres que han organizado esta Semana de la Radio y estos premios de la radio, que nos inviten. Ahí estaremos intentando aprender de los maestros que estarán allí y sobre todo intentando disfrutar de la comunicación con todos vosotros. Viernes 23, Ponferrada, Teatro Vergidum. Ahí estaremos. Y muy lejos, pero lejos del Teatro Vergidum, casi en la otra punta de nuestro particular mapa nacional, está el Barranco de Badajoz. Nos estaban preguntando nuestros amigos, Jonay era uno de ellos, creo, ¿no? Sí. Sobre el Barranco de Badajoz. Bueno, muchos amigos canarios que nos lo preguntaban sobre eso y sobre la luz de Mafasca. Pues es que el Barranco de Badajoz, como siempre digo yo, tiene un programa entero. Espero que sea en Tenerife, que nos escuchen las autoridades de Tenerife y que nos inviten. Y espero que cuentes la historia que te ocurrió allí a ti. Sí, también. Me llevé uno de los grandes sustos de mi vida, igual lo cuento luego. Uno de los grandes sustos de mi vida me lo llevé en el Barranco de Badajoz, ¿eh? Pero de momento, ¿te parece que José Gregorio, que está siendo nuestro primer guía de esta noche, nos diga qué demonios o qué divinidades pasa en el Barranco de Badajoz? Vamos allá. Pues este barranco en los últimos años ha sido el foco de innumerables experiencias de todo tipo, ¿no? Lógicamente yo creo que algunas de ellas, o buena parte de ellas, pueden tal vez responder a la sugestión, a gente que va por primera vez a este lugar y no lo conoce y que por lo tanto a lo mejor malinterpreta estímulos, pero lo cierto es que ya el barranco desde hace bastantes años, yo te diría que más de un siglo, tiene una fama de estar encantado, de ser mágico, ¿no? Y de hecho, bueno, hay también un componente arqueológico en el sitio que le da notoriedad al lugar como un espacio, o al menos algunas partes de este barranco, como sagrado para los aborígenes, ¿no? Y claro, alguien no considera, los pueblos antiguos consideraban sitios sagrados a lugares donde se supone que ocurrían cosas o donde ellos entraban en contacto
o creían entrar en contacto con la divinidad, y bueno, esto se manifestaba de diferentes maneras, ¿no? Bueno, pues en el Barranco Badajoz, desde cánticos que surgen de la nada, ya sea voces que recuerdan a cantos gregorianos o incluso acordes musicales, hasta psicofonías que lógicamente, bueno, son digamos que es un producto que no lo oyes y que no lo experimentas en el lugar, sino cuando pasa el tiempo y escuchas las grabaciones, hasta cosas más espectaculares como observación de siluetas de blanquecinas, como si fuesen nubes, pero que adoptan figuras humanas y se acercan también a los testigos. Pues anda, Carmen, que una silueta con forma humana, blanquecina, que se te vaya acercando, pero es que hay gente que la ha fotografiado. Es más, añado un punto de valor o un plus de rigor a este asunto, es que hay fotógrafos profesionales que quizá, bueno, pues acudiendo, como el canto de sirena del misterio es muy amplio, a los rumores que pasaban en el Barranco de Badajoz, se acercaron con sus poderosas cámaras. Tello Bermejo es uno de esos profesionales que realmente, bueno, pues ha vivido experiencias que le han cambiado la vida. Es innegable que solo puede verse esta perspectiva cuando a uno le ha pasado. Como siempre, nosotros desde fuera, pues bueno, aquí ponemos los datos. Tello Bermejo, uno de los más prestigiosos fotógrafos del archipiélago, hizo varios experimentos. Se encontró con varias luces, Carmen. Algunas las publica este mes, además, el compañero Javier Sierra en un especial en Más Allá, con Francisco Padrón. Dejaban estelas. Es un sitio muy negro, muy oscuro, el Barranco de Badajoz. Es un sitio que culmina con una especie de viejas bocaminas. Imaginaos lo que es un barranco en mitad de la nada, con vegetación, muy oscuro, y al final esas minas perdidas, con los carricoches de hierro, que se abandonaron por una época en que incluso los trabajadores de allí afirmaban haber visto y haberse encontrado, y varios documentos, con esa especie de siluetas o de seres, o de luces, como estamos hablando hoy, que se transformaban en caras o en cabezas flotantes. Bueno, Barranco de Badajoz. Ahí ocurren hechos misteriosos, pero siempre son testimonios, puedes creer o no. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que algunos profesionales han logrado captar, dejar físicamente, en una superficie como la fotografía, la presencia de esas imágenes extrañas. Tello Bermejo llegó incluso a reunirse con varios hombres, no sé cómo decirlo, vamos a llamarles de poder, o hombres que adoptaban el chamanismo aborigen, que les gustaba la imposición de manos, los rituales, y acompañando a esa gente, fotografiando sin ver esa especie de luces en ese momento, sí aparecían luego en el revelado. Algo realmente insólito. Yo creo que lo mejor, Carmen, aunque sea muy brevemente, porque le pillamos casi todavía en Canales Sonora Menos, trabajando todavía en su jornada, es que saludemos al compañero Tello Bermejo. Tello Bermejo, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues perfectamente, encantados de trazar una conexión directa con las islas y contigo. Tello, fotógrafo, profesional, ¿te empiezas a interesar por una serie de fenómenos o estos fenómenos lumínicos extraños, de los que además recientemente se ha publicado un excelente reportaje en la revista Más Allá de nuestro compañero Javier Sierra, te sorprenden a ti primero? ¿Te los encuentras o vas a encontrarlos? Bueno, inicialmente, en la revista lo dice, todo comenzó con un gran amigo, un señor que se dedicaba a hacer, podríamos decir, imposición de manos, y empezó a tratar de captar esas energías. Y entonces me las llevaba a revelar, y yo decía, esto puede ser un error, y bueno, al final ya para no... empecé a salir con él, entonces pues bueno, empezaron a salir, entonces ya sí, realmente ya íbamos a buscarlas y ya pues íbamos con esa conciencia de a ver si podíamos captar algo. Hombre, ha habido veces en que me ha salido sin buscarlo, también soy consciente de eso, pero la mayoría de las veces ha sido siempre yendo a buscarlo. Las últimas, que están también en la revista, fuimos al Barranco de Badajoz, en un sitio bastante mágico que está aquí en la isla de Tenerife, y paramos. La verdad es que esa vez sí vimos allí podríamos decir una luz, ¿no? Que luego, pues la verdad es que lo vimos reflejado al ver las fotografías, ¿no? Tello, hablas del Barranco de Badajoz, un lugar muy peculiar. Quizás es el sitio donde más fructíferas han sido tus investigaciones. Efectivamente. Hombre, hay más sitios. La verdad es que las islas son, no sé, bueno, yo creo que toda España, pero las islas es un sitio bastante mágico y hay puntos, pues como otros cualquiera, que las energías, pues a lo mejor están más, podríamos decir, más libres o más naturales, ¿no? El Barranco es un sitio bastante mágico, como puede ser el Pico Las Flores, la Corona, la Punta Hidalgo, yo que sé, hay un montón de sitios. Bueno, el Teide es
maravilloso, es un sitio precioso y un sitio donde también han salido, ¿no? Oye, Tello, una pregunta ya puramente profesional. Sí. Cuando uno va con la cámara, parece que bueno, el objetivo filtra un poco la realidad, ¿no? ¿Tú has llegado a sentir cierto miedo en algún momento en esas noches donde han aparecido esas extrañas fotografías? Yo miedo nunca he sentido. Yo creo que es una de las cosas que uno debe de quitarse. Si tienes miedo, yo creo que esas energías no se presentan. Porque se me han dado casos con personas que han tenido miedo y no. Debes de estar libre. Hombre, emoción sí. Una de las veces han salido 3 trazos muy bonitos. Bueno, pues después de ese trazo, ese día yo le dije, si hay algo aquí que se manifieste ya, porque ya estaba cansado, quería realmente ver, y realmente se manifestó. Es un ser macrocéfalo que realmente que se ve claro. Descríbenos esa imagen, Tello. ¿Qué es? ¿Una explosión de luz y luego una imagen o qué es? No, esa imagen es como un ser, pero a lo bestia. O sea, una cosa es de luz, pero o sea, con los ojos, la nariz, todo perfecto. Toda una experiencia, como tú decías, emocionante y alucinante para dejar para el recuerdo, que en estos temas es muy complicado perpetuar algo, pues unas imágenes que están ahí. Dime, Tello. Yo creo que a lo mejor dentro de unos años sea una cosa normal, o sea, o dentro de un siglo, yo qué sé. Pero yo creo que, bueno, todo lo que contribuya a que la humanidad vaya avanzando y siempre que se haga con inofensividad de pensamiento y que sea un pensamiento creativo y que todo sea crear, pues yo creo que eso es interesante, ¿no? Pues estamos contigo, desde luego, compañero, y lo que esperamos es, como comentábamos, que ojalá pronto estemos por esas tierras y podamos vivirlo todo mucho más intensamente. De momento, estas pinceladas de una labor realmente insólita, pero realmente curiosa y podemos decir que única en estos momentos en España, relacionada con ese mundo extraño de unas luces que desde luego dejan su presencia clara en el papel fotográfico. Un abrazo fuerte, Tello Bermejo, en Tenerife. Si vienes por aquí, ya sabes que te esperamos ver, ¿eh? Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo y gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Esta sintonía, por cierto, es de nuestro segundo técnico los domingos. Son Juanma Frasquet y Carlos Nicolás. Y también un montón de compañeros más, Javier Rodríguez, Antonio Bravo. Pero Carlos Nicolás ha compuesto estos sonidos. Claro, tanto escuchar Milenio al final hace cosas como esta. Me estoy acordando yo, Carmen, de ese ascenso, año 99. Iba con José Gregorio. Me impresionaba mucho el entorno del barranco de Badajoz. Las plantas voluminosas sonaban con el viento. Y llegamos hasta esas bocaminas. Entramos dentro, los raíles oxidados, el lugar donde tanta gente había visto esas cabezas, esos seres. Solo os digo una cosa, que yo empecé a escuchar mi propia voz. Pero claro, yo no estaba hablando, estaba en pleno silencio. Y era yo, mi propia voz que me hablaba. Eso me ocurrió, y algún día os contaré qué me pasó, porque eso no se olvida. Seguimos el viaje, seguimos la ruta. Pues vamos con algunos amigos, como Frank, que nos dice: yo vivo muy cerca del barranco de Badajoz, incluso tengo una huerta en sus márgenes, cerca del cauce. Os invito a venir, pero de noche no voy ni loco. Oye, Carmen, ¿y un programa desde el barranco de Badajoz, te imaginas? Estaría fenomenal. Hola, soy Ricardo de Tenerife. Yo he pasado varias noches de San Juan en el barranco de Badajoz y he visto y oído cosas. Luis también nos dice: en los bosques de Valdaliga, Cantabria, están las ánjanas, hadas buenas con hábito blanco y con unas trenzas que chispean como las estrellas. ¿Sabes cómo se llaman las urdes eso? Jáncanas, casi parecido. Jáncanas. Otro amigo que nos dice: en Galicia los fuegos fatuos anuncian la muerte de alguien de la zona. Ah, muy importante. Luces que anuncian. Luego va a estar con nosotros Pablo Villarrubia. Ya os lo he adelantado antes. Va a hablarnos también de esa propiedad. Tocar el tema de luces populares en un día es imposible, es acercarse un poco, como muchas veces hacemos. Y a veces nos lo critican, dicen, bueno, os acercáis, tal. Profundizar es muy difícil, sobre todo porque aquí nadie es experto en nada, ni sabio de nada, simplemente observadores. En muchas culturas, en la nuestra, en las diferentes regiones de España que conforman España, y también en el Cono Sur, por ejemplo, se habla de eso. Una luz, una cara blanca en mitad de la noche, una especie de fotografía insólita que no puede estar ahí, un ser que nos mira, que primero es una luz y luego es un ser y luego desaparece. Mucha gente interpreta como presagio de muerte. Bueno, ahí lo dejamos. La gente está aportando nombres, datos interesantes, ¿eh?
Fíjate, hay un chico que nos dice: hola, soy un chico de 13 años que junto con mi madre os escuchamos cada noche. Si vendierais esos CDs, os haríais ricos. Bueno. Pues bueno, venderlo no lo vendemos, Que lo pero venda ya la SER. sabéis que entre todos los que nos escribáis ese 7640 vamos a sortear esta noche 3 de esos CDs con los programas de Milenio 3. Cuando mete algún golpe de esos, veo ahí entre la penumbra también que está en la del misterio como Juanma sonríe. Si es que le gusta hacerlo. Y luego nos escriben mensajes como Pedro desde Valencia, que nos dice: hola amigos de Milenio 3, soy chofer y voy por una carretera solitaria. Cualquier lucecita me pone los pelos de punta. Pues que tenga cuidado, no vaya, como ha ocurrido otras veces, a pararse el coche y que de repente esa luz tenga nombre y apellidos. Por ejemplo, Luz de Ribera Oveja. Por cierto, coches, carreteras. Hay una carretera muy concreta que se para en una finca llamada La Quéjola. El lugar, Albacete. Estamos entrando en materia, y es que estamos viendo imágenes y aquí, como siempre, el estudio 1 lleno de papeles, lleno de cosas, llenos de informes. ¿Y qué queréis que os digamos? Es que muchas de estas cosas las hemos vivido. ¿Cuántas veces en La Quéjola y por esa misma carretera maldita? Francisco Contreras, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, Katia, Juanma y a todos los oyentes de Milenio 3. Unas cuantas, ¿eh? Ahora 10 años. 10 años han pasado desde aquel primer viaje en busca de no sabíamos qué, no identificados, que veía un montón de gente, o todos los lugareños de los Campos de la Mancha, en la Sierra del Sauco, y que lo llamaban la luz del Pardal o la luz de todos los santos. ¿Cómo has dicho la luz? La luz del Pardal. A la que, por cierto, también dedicaremos, como todos los grandes fenómenos, un solo programa monográfico, pero hoy merece la pena. No se puede hablar de luces populares sin hablar de lo que pasa, aunque sea brevemente, en esta comarca de Albacete. Francisco, creo que nunca nos hemos encontrado con una mayor densidad de casos, testimonios, nombres y apellidos en tan poco espacio geográfico. ¿Me equivoco? Y actas oficiales. Como bien decías, es una pequeña carretera, la carretera que une las localidades de San Pedro y de Casas de Lázaro. Yo te diría que incluso un triángulo formado por Casas de Lázaro, San Pedro y Cañada Juncosa. Ahí está la finca La Quéjola, y en ese lugar, del cual era dueño Joaquín Melgarejo, bueno, pues más de 40 y 50 personas han visto y han sido perseguidos por una extraña luminaria que varía su tamaño entre 10 centímetros y 20 centímetros y que les persigue, incluso que les agrede. La casuística sería inmensa, de todo tipo, incluso de fenomenología poltergeist, ¿no? Nos ha llegado a pasar, Francisco, porque yo lo recuerdo en aquel primer viaje hace 10 años ahora, de llegar y habían pasado esos fenómenos hacía horas, ¿te acuerdas? 24 horas. Bueno, los testimonios se remontan a principios de siglo, a 1900, que hacían búsquedas como el que busca el lobo, buscaban a la luz del Pardal, ¿no? Porque era una luz que perseguía a los mayorales que iban con el ganado. Recuerdo perfectamente el testimonio de uno de los antiguos mayorales de Casas Navarretes, que era donde vivían los trabajadores de la Quéjola, que era Cristino Cuerda Felipe, que una noche, mientras guardaba el ganado, apareció aquella luz, le hizo frente y se dividió en 3 luminarias de un color rojizo y le dejó paralizado. Fue algo increíble. A veces sonidos extraños incluso acompañaban a este fenómeno. Sonidos tan extraños o fenomenología tan rotunda que el propio dueño del cual hablábamos antes, Joaquín Melgarejo, ordenó que todos los trabajadores se fueran a vivir a la finca, abandonaran Casas Navarretes por el pánico y el miedo que tenían los trabajadores a esa luminaria. Nicolás Sánchez Martín sería el primer muerto por un fenómeno de este tipo, aparentemente, ¿os acordáis? La historia con la que hemos empezado, en España. Pero la primera casa que se derrumba porque los trabajadores, años 40, no se atreven, no quieren seguir más ahí por lo que está pasando, por culpa de una luz idéntica a la de las Urdes, es esta, ¿no? Casas Navarretes. Casa Navarretes. Y hablábamos antes del caso de Alberto, ¿no? Nos lo contaba José Gregorio González. Hay un vecino de Casas de Lázaro que se llama Emilio Rosa Martínez, que tuvo un encuentro del que jamás se ha hablado, ni siquiera su propio hermano, Eliseo, en el que esa luz le llegó a hablar. Nadie supo qué le dijo. Encuentros que a veces se cuentan a la buena de Dios cuando uno llega, con buena fe. Antes era más fácil porque la televisión no nos lo ha puesto tan difícil con su bochorno habitual. Antes la gente hablaba directamente
Pero había también testigos, como dice Francisco, que callaron su encuentro privado con la luz hasta su encuentro con el lecho de muerte. Yo recuerdo perfectamente, en las muchas entrevistas que hemos hecho allí, es increíble, nunca nos hemos encontrado, quizás solo en esa zona de Ribera Oveja, en las Urdes, con algo parecido, algo habitual. Ver luz era algo habitual, no salir a determinadas horas porque la luz aparecía como un candil de pescador o de cazador, pero sin ser humano que lo transporte, y había que respetarla. Nunca en ningún otro lugar con un recorrido tan fijo, como si fuera un fantasma, sin sábanas, sin cadenas, simplemente una luz. El recorrido siempre acababa en el mismo sitio, unas ruinas funerarias, ¿verdad, Francisco? En unas ruinas funerarias, creo recordar, íberas, además, ¿no? Exacto. Qué extraña relación tienen los poblados íberos o la cultura íbera con estos fuegos fatuos, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Fuegos fatuos por llamarlos de alguna manera, porque lo más impresionante o lo que a uno le deja desconcertado es que estas luminarias extrañas tienen inteligencia, es decir, persiguen al testigo, le atosigan, le agobian, incluso le agreden. Ahora mismo recuerdo el testimonio de Manuel Macía, un conductor que se encontró por 2 veces con esta luz del Pardal, una de pequeño, cuando iba con su bicicleta y aquel haz de luz se le posó de frente, y otra cuando iba con su camión trabajando, ¿no? O el de Pepe el Bisagra, que fue casi abrasado, ¿no? Es decir, inteligencia, y una inteligencia de unas luminarias relacionadas muchas veces, como bien dices, con lugares de antiguas culturas, ¿no? Culturas enigmáticas. Habría que recordar que en esas mismas tierras, en ese mismo pequeño desierto, aunque parte es un vergel, aunque en tiempos remotos se le conocía como desierto de Albacete, hace muchos años un pastor, quizá, quién sabe, testigo de la luz del Pardal, con el azadón tocó algo duro. Fue escarbando y casi acudió el guardia civil espantado. Era la cabeza de un hombre barbado con cuernos. Era una de las figuras, esculturas funerarias más extrañas de la historia de España. El cuerpo, cuando fue desenterrándose con una pequeña grúa al sol de la Mancha, demostró que había un auténtico monstruo bajo tierra, dormido desde hace quizá 3000 años. Su nombre y su efigie se puede ver hoy en el Museo Arqueológico. Acercaos al Museo Arqueológico y mirad de frente a la bicha de Balazote. Algo extraño en un lugar bien extraño. Hablamos de encuentros en la carretera. Francisco, incluso la Guardia Civil disparando contra este objeto, nombres concretos, apellidos concretos, informes concretos. Eugenio Alarcón y el cabo José Olmo, marzo de 1982. Jamás olvidarán el encuentro con esa extraña luminaria a la que persiguieron pensando que era un cazador furtivo por la finca y a la cual nunca daban alcance. Llegaron a desenfundar su arma porque aquello se movía a una velocidad tremenda, rapidísimo, por haciendo lugares, giros en recto, ¿no? Prácticamente. Incluso haciendo movimientos por lugares inaccesibles, ¿no? Y sin dejar marca. Bueno, en algunas ocasiones esa luminaria dejaba una pequeña señal, como nos recordaba Cristino Cuerda Felipe, ¿no? Como un pequeño surco, pero muy pocas veces, ¿no? Aquellos 2 guardias civiles jamás olvidarán el encuentro con la luz del Pardal, sin lugar a dudas, sobre todo porque uno de ellos llegó a desenfundar. Bueno, le he pedido a Francisco que de su archivo de casos, no me equivoco si son en estos 10 años centenares de entrevistas, algunas con los testigos pasando el tiempo, uno que expresase, un documento radiofónico que expresase perfectamente, quizá que concentrase todo el sentimiento de esa gente. El testigo es José Manuel Sánchez, ¿no? José Manuel Sánchez, que no quiere volver a pasar por esa carretera a partir de las 10 de la noche, después de varios encuentros con la luz del Pardal. Encuentro tipo, retrato robot de la luz que se le aparece. ¿Le escuchamos? Venga. Vi ahí una luz grande, blanca, que estaba, pues si estaba del suelo estaría aquello a 15 metros. Pero nada, yo me dio ya de volverme. Y salí atacando para allá, para la carretera, y al llegar a aquello, se colocó a mi lado y vino hasta mi lado hasta ahí, hasta la aldea de abajo. Pero al lado que venía iluminando los árboles. ¿Y el coche no la dejaba andar? El coche, las luces se las comió. Y cuando ir a mi lado, sí, adelantarme, colocar esa luminera que hay ahí, y entonces, ya cuando se ve que ya se quiso ir, salió aquello para arriba, recto, para el cielo.
Milenio 3. Viene casi dando brincos con un buen mazo de papeles y de mensajes. Estoy contenta. Como las luces volando. Claro, contenta de ser parte del equipo. Que tú me quieres excluir, hija. Bueno, Javi de Barcelona, Jorge de las Rozas, mira, de mi pueblo. Hay un montón de oyentes que nos cuentan que ya has contado la historia del barranco, pero que hay algunos oyentes que no lo saben, así que la cuentes. Ah, la llegué a contar. Tenía mis dudas. La llegaste a contar. Bueno, la contaré al yo final. también la conocía. La contaré al final. Es muy curiosa, pero hay algunos oyentes que ya la saben. Ah, esos son los fieles, porque debía ser cuando empezábamos. Sí, pero sin embargo hay otros mensajes de oyentes que dice hola, soy María José y os escucho desde el viernes pasado y me he enganchado. A partir de ahora voy a ser una de las fieles. O sea, un montón de oyentes que se van incorporando y eso se nota y mucho en el programa y lo agradecemos. También oyentes que nos dicen, en Venezuela oí de luces que hacían un recorrido y se tenían indicando algún objeto oculto de los tiempos de la colonia. Nos lo dice Pau desde Mallorca. Qué interesante porque vamos a descubrir, Katia, con Pablo Villarrubia, luces que lo que hacían, al menos la leyenda o la realidad, quién sabe, nos lo cuenta, era señalar enclaves concretos en los que había que excavar. ¿Qué se encontraron los testigos cuando excavaron? Ahora lo vamos a ver. Jorge de Tenerife nos envía varios mensajes. En uno de ellos nos dice que hay muchas leyendas en el barranco de Badajoz, como la de la niña de las peras, la puerta tridimensional, y en otro mensaje nos dice que él estuvo cerrando la mina que se encuentra al final del barranco y que transmite una energía muy especial. Otro oyente nos dice que siendo el año santo compostelano tenemos que hacer un programa en Santiago Compostela. Así, en cuanto decimos que vamos a un sitio, un montón de oyentes nos piden que vayamos a su provincia, lo cual se lo agradecemos un montón. También un taxista que nos escucha siempre en su taxi, cuando se le monta a algún pasajero que no le gusta esto de pasar miedo, pues se les hace bajarse inmediatamente. Sentimos un perdiendo montón. Dinero, eso no puede ser. Eduardo de Villar del Humo, en Cuenca, dice que allí existe una leyenda de la luz roja, una luz que perseguía los pigollos, los pastores. ¿Asientes con la cabeza, Francisco? Sí, porque el escudo de Cuenca, imagino que Carmen luego contará historias sobre escudos. Luces en los escudos. Y Ajá. Cuenca hay tradición en su escudo, igual que en el de Teruel, en el de Málaga, esta mañana lo estaba buscando, con 2 soles encima de la alcazaba, ¿no? Viene por ahí la historia. David dice que un amigo suyo le siguió una luz desde el pantano de Lozoya en Madrid y la luz desapareció al llegar al pueblo. También un señor nos dice, durante la posguerra española un tío mío y 2 vecinos fueron a robar a un huerto durante la noche porque tenían hambre y juraron hasta el último día de sus vidas que nunca volverían allí porque vieron esas luces delante de ellos. Tremendo, ¿eh? En la posguerra, una época donde además no solo hubo hambre, sino que también hubo luces. Ya sabéis, 7640, los 3 CDs de Milenio 3, esos programas que ya es muy difícil de recuperar con ese mítico primer programa ya de ovnis y pilotos. Parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 2 años, Carmen, que estábamos aquí con el piloto rojo y empezando esta aventura. Y qué aventura que cada día nos da pues más placer hacerla, intentamos hacerla cada día mejor y la respuesta no sé si lo conseguiremos, haciendo... pero desde luego ojalá que a los intentarlo, oyentes, pues lo intentamos. No sé yo, pero bueno, ¿qué te parece si explicamos a la gente, porque lo están preguntando, es que son tremendos, qué son los fuegos de San Telmo? Porque antes Francisco Contreras ha hablado de fuegos fatuos, tú has hablado de fuegos de San Telmo, la gente cree que es lo mismo. Bueno, ahora hemos estado en la leyenda, en el misterio y en el expediente X, como es el caso del Pardal. Vamos a la ciencia, siempre de un salto de un mundo en otro. ¿Qué son los fuegos de San Telmo, Carmen? Vamos a empezar pues con una crónica que Ajá. además son muchos los viajeros, los navegantes que hablaban de estas luces de San Telmo. El cronista Pigafetta cita un suceso que se produjo durante el viaje de Magallanes, un encuentro con una extraña luz. Vamos a leer ese trocito. Aparecía en más de una ocasión el cuerpo santo, esto es, San Elmo, como otra luz entre las nuestras sobre la noche oscurísima, y del tal esplendor cual antorcha ardiendo en la punta de la gavia. Cuando esa bendita luz determinaba irse, permanecíamos medio cuarto de hora todos ciegos, implorando misericordia y creyéndonos muertos ya. San Elmo, ¿siente? San Elmo. Bueno, sabes que siempre hay pues alguna variación por la época en la que era. Generalmente los marineros llamaban a estas luces llamas azuladas, que solían aparecer sobre los mástiles o incluso en los cabos, siempre después de una tormenta. En muchas regiones de nuestra geografía se creía que esas luces las provocaban espíritus malignos o incluso el propio demonio. Pero para algunos científicos, como Richard Blaskley, perteneciente al Centro de Hidrología Global y Clima de la NASA, se trata simplemente de una acumulación de electricidad en el ambiente que se produce bajo unas condiciones de humedad extrema. Acumulación de electricidad en ambiente que se produce bajo unas condiciones de humedad extrema. Bien,
pero había que explicárselo a aquellos marineros que se quedaban ciegos implorando misericordia hace unos siglos. Hablabas antes de Boitatá, Ronda de Slutins, Farolillo de los Andes, un sinfín de misterios. ¿Quién nos puede hacer de guía en este tercer tramo? ¿Quién puede llevarnos hacia otros oscuros mundos llenos de apariciones? Bueno, no os lo perdáis. Pablo Villarrubia acaba de llegar de uno de esos viajes en los que recorre miles y miles de kilómetros para informar en Milenio 3. ¿Y se mete donde no se mete nadie? No, donde no se mete nadie. Pabliño, para los amigos, hispano-brasileño, reportero, es el último gran aventurero, sin duda alguna. Ha estado en los desiertos de algunas regiones desoladas de la Argentina más desconocida y nos trae esa mezcla. Me llamaba por teléfono y me decía: Iker, luz mala, luces de muerte, tema ancestral, tema trágico en ocasiones. Bueno, Pablo, tu turno. En Catamarca, en Jujuy, era muy común, o sea, casi todos los campesinos de estas zonas andinas habían observado tales luces, ¿no? Que allí la llaman la luz mala, el farolito, también en Argentina, y uno de los relatos que más me llamó la atención fue de un campesino en la provincia de Salta, que me contaba, yo le preguntaba: ¿y qué son estas luces malas, no? Me decía: no, son como un saco de huesos de ganado que salen volando, o sea, que se mueven en el cielo, que van de un cerro a otro. Esa es la explicación que me da. Me pareció muy curioso, ¿no? No sé, no he encontrado, digamos, otra explicación o otro caso semejante, pero desde su punto de vista cultural, para él eran como huesos de animales que volaban. Las personas tienen mucho miedo a este tipo de luz, y en Jujuy especialmente la luz es asociada también con las cabezas de brujas voladoras. Ellos creen que son mujeres, espíritus, almas de brujas, cuyas cabezas todavía deambulan, ¿no? Vuelan por aquellas montañas altas del altiplano argentino. De nuevo el elemento de las cabezas, de las brujas, antropología en vivo. El hombre tenía que explicarse los fenómenos de una forma asimilable, pero convivía con ellos, sea cual sea el filtro que tengamos. Y a veces la ciencia, puede poner un marchamo. Nos damos cuenta con descubrimientos como en Marte: lo que antes era azul ahora es negro, lo que antes era blanco ahora es amarillo. Es decir, todos podemos equivocarnos en esta realidad mágica que tampoco intentamos interpretar, pero da la sensación de que eso, simplemente somos meros observadores. Pablo me contaba que en muchos de estos casos, qué curioso, lo hablábamos en el Pardal y en otros temas, en Ribera Oveja también lo he comentado, había en ese primer caso yacimientos de diversas culturas, siempre huesos funerarios, muertos, enterramientos, relacionados con la partida o la llegada de las luces. Por lo tanto, claro, si el testigo observaba eso, lo lógico es que pensara que tenía que ver con lo trascendente, con los difuntos. Ahora me estoy acordando además que en el caso del Pardal había un detalle que no sé si he comentado, que a mí me puso los pelos de punta. Entrevistando en plena noche en lugar de los hechos a algunos testigos, unos me decían que había un sonido que precedía a la luz. Es decir, después de varios casos, años 40, 50, 60, varios testigos se dan cuenta de que ocurre algo antes, como en esas psicofonías en los que muchos después de la experimentación se dieron cuenta: caramba, no solo hay una voz, sino un chasquido previo que no sabemos qué es, como un anuncio. En el tema de la luz de Pardal había un sonido muy peculiar. Imaginaos que vais solos por ese camino, por el arcén de la carretera, tranquilamente, como decía Francisco Manuel Macía, en un camión, o caminando, o en bicicleta, en la oscuridad. ¿Y sabes qué se escuchaba, Carmen? No. El sonido de cadenas o de cascabeles. En América también hay sonidos, y también hay luces que, como ocurrió en el Pardal, parecen surgir de lugares muy concretos, lugares nada normales. Porque en muchas ocasiones, o algunas ocasiones, estas luces parece que acechan a las personas, las vigilan, entran dentro de sus casas, se mueven entre los muebles, entre las secciones de la casa, y salen otra vez, con lo cual parecen demostrar algún tipo de comportamiento inteligente. Eso es muy común. Otra cosa es que, por ejemplo, muchas de ellas surgen aparentemente de dentro de las montañas o de dentro de la selva profunda. Básicamente la gente dice que brotan de esas montañas y salen y hacen un recorrido en el aire, a lo mejor en forma de arco. Otras veces se mueven haciendo evoluciones distintas por el cielo, y después vuelven a desaparecer, si no en el mismo punto, en un punto contrario, en otra montaña, en otro cerro, ¿no?, a cierta distancia.
Francisco Contreras, en un lateral del estudio, se le ponen los pelos de punta con esta música, porque esta música marcó a toda una generación. Se llama Olim, es Michael Hugen, y encabezaba una serie mítica en su época de Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, y bueno, realmente intrigante en sus contenidos, como fueron muchas de las aventuras de este músico especial. Significaba sobre todo, en una de las primeras series, El Imperio del Sol, misterio, América, otro mundo para muchos de los temas que nos gustan. Estamos ya con esta música sobrevolando los desiertos de América. Ahora os contaré, me estoy dejando varias cosas para el final y luego no me dará tiempo, como siempre. Alguna historia relativa a luces populares en Perú, en concreto en una zona llamada Desierto de Chauchilla, que es de las más impactantes que yo he visto en mi vida, imágenes que nunca podré olvidar. ¿Cómo se va a olvidar un altiplano donde no hay nada, 30 kilómetros sin nadie, sin nada, y con momias de hace 2000 años, momias de mujeres con pelo en la calavera, risas de dentadas abiertas que quedaron enterradas por una tormenta como si fuera una especie de Pompeya sudamericana, niños casi en posición fetal que son solo hueso, las casas con los cráneos apilados, sonriendo, mordiendo el polvo amarillo del desierto. Ocurre en las afueras de Nazca, en Chauchilla, y allí, también, cómo no, lugar funerario, hay escenas e historias terroríficas de luminarias, candiles, que surgen de las huacas, surgen de esas tumbas, y se dan sus paseos. Pablo Villarrubia, desde luego, que no ha perdido esa conexión siempre evidente. Arqueología funeraria en América, observación de estos fenómenos lumínicos, nos lo cuenta. Hay personas que lograron tocarlas. Yo tengo 2 o 3 relatos del estado de Piauí, en Brasil, de campesinos que se acercaron y tocaron estas luces, y estas personas tocaron esta luz, y al tocarla sintieron frío, al invés de sentir calor. Eso fue lo que más me impresionó, sentir frío al tocar, ¿no?, estas luces. Muchas personas también, principalmente los oreros, o sea, los buscadores de oro, que en Brasil se llaman garimpeiros, esta gente me contaba que ellos veían esas luces, brotar de la tierra, y era una señal de que ahí podía existir oro. O sea, estas luces eran como, asociadas al oro. Y en Brasil, en las regiones centrales del Mato Grosso, los garimpeiros sí que muchas veces buscaban el oro justamente en el lugar donde salían estas luces. Y es curioso porque en algunos lugares ellos clavaban un puñal en el suelo como para romper el encanto. Ellos usaban este término, romper el encanto de aquel oro. Y en sitios arqueológicos muchos huaqueros, o sea, los buscadores de piezas arqueológicas, ¿no?, los saqueadores de tumbas y todo esto, muchas veces localizan alguno de estos, de estas huacas, como les llaman, gracias a las apariciones de estas luces. O sea, del punto donde emergen de la tierra señala el punto donde estaría, un entierro. Pues vamos con más mensajes, incluso de gente que se ha enfrentado a esas luces. Esther, desde Las Palmas, nos dice: mi madre, cuando era chica, se le explotó delante la luz de Mafasca en Fuerteventura. Estuvo 3 días afónica del grito. Iván también nos dice: mi padre, cuando era pequeño, vio una de esas luces en un camino de Valencia de Alcántara, Cáceres. Se movía y aunque le tiraba piedras, nunca le alcanzaba. Otro punto caliente, próximo relativamente a esa tierra de la que hemos hablado antes, Valencia de Alcántara. Ahí había un gran cronista, Eustasio López, que investigó cientos de casos de este tipo. Incluso gente que llamaba a las luces. Fíjate, Juan Ángel nos dice: mis abuelos me contaban que en su pueblo, Vara del Rey, Cuenca, un hombre llamaba a las luces de San Telmo con una campanilla y éstas acudían. España ancestral pura y dura, Francisco Contreras, estás ahí apuntando en el cuaderno sin parar. Qué increíble fuente de información los oyentes de Milenio, ¿eh? Hombre, es increíble, apuntando a la gran lista de tradición que hay. Hablaba Pablo de relación luminarias arqueología, ¿no? En España, curiosamente, ocurre esa relación, pero dentro del campo religioso, dentro de esos misterios de la Iglesia que tanto les gusta a Carmen, ¿no? Hay diferentes vírgenes halladas supuestamente milagrosamente con la aparición de estas luces: Montserrat y la Moreneta, la Virgen del Puig en Valencia, la Virgen de la Encina en Ponferrada. Luminarias que aparecen y vírgenes que surgen. Luminarias, como decía Pablo, que de alguna forma señalan algo. Escudos que quedan señalados también, Carmen. Nos pregunta mucha gente porque habéis soltado la libre en un momento dado diciendo que algunos escudos se refieren, escudos que han quedado ahí para la historia, para siempre, que nos sobrevivirán y que sin embargo hablan de un acontecimiento insólito.
que dejó marcados a sus habitantes. Por ejemplo, el escudo de Teruel. Hay una historia muy curiosa que vamos a comentarla, Iker. En el escudo de la ciudad aragonesa se puede contemplar un toro que sobre su lomo lleva una especie de lucero. Esta representación hace referencia a un insólito suceso que acaeció en 1177, cuando Alfonso II se encontraba explorando una aldea situada en lo alto del promontorio, donde en la actualidad se asienta la ciudad. Sus hombres observaron a un toro y sobre su lomo un gran lucero que le seguía. Enseguida lo tomaron como un magnífico augurio y creyeron que se trataba de la señal que les indicaba que allí se debía fundar la ciudad de Teruel. O sea, el lucero acompañaba al famoso toro. Además, ¿sabes de dónde viene el nombre de Teruel? ¿No? Pues cogieron las 3 primeras letras de toro, Tor, y a la estrella la llamaban Actuel. Cogieron las 3 últimas letras y queda Toruel, que se ha convertido en Teruel. Vámonos rápidamente a América. ¿Os acordáis que empezábamos con Daniel López? Ese médico que había estado investigando en los testimonios múltiples, diversos, de la gente que se enfrentaba a la luz mala. Bueno, yo estuve en Cerro Uritorco, en Capella del Monte, en ese lugar tremebundo, ¿para qué os vamos a contar? Y encontré testimonios también. Y bueno, simplemente os lo muestro como parte de este cuaderno de campo abierto, cuaderno de campo sonoro que queremos compartir con vosotros. Repito que no son grabaciones a veces idóneas, ¿no? Ahí en Capilla del Monte, a veces lloviendo, subiendo al Cerro Uritorco. Francisco Martínez, un empresario que sabe lo que es encontrarse cara a cara, aunque no creía, con la luz mala. Desierto, ¿eh? Entonces trató de seguir por la huella que veníamos, se colocó más o menos a la altura, cuando da vuelta, no te das cuenta que eso era un vehículo, pero lo veías, o sea, resaltaba la inmensidad que era un vehículo, y lo otro una luz apagada, como de linterna apagada. No sé si ustedes tuvieron los relatos de las luces estas. Los paisanos te dicen una luz de linterna apagada que no tiene pila. Eso lo vimos. Era medio como amarillenta, blanquecina, estaba ahí. Voces captadas en Cerro Uritorco, en una investigación año 99, una luz de linterna apagada, mismo fenómeno. Sí, además un amigo nos dice, lo que habló el médico argentino es verdad, soy de provincia de Buenos Aires y hoy se sigue dando en el campo el temor a la aparición de la luz mala. Otro testigo, otro informe más, otra historia inolvidable para quien la ha vivido. Hugo Reviso. Se iluminó el campo. Lo más extraño de todo es que a los 3-4 minutos empezaron a venir como 30 caballos. Se juntaron todos alrededor. Tuvieron media hora y se fueron. Al lado de ellos, ¿no? Al lado de nosotros. ¿De dónde pasó eso? Como que percibieron algo. Como que percibieron algo. En el lugar donde estaba la luz mala acudieron todos los caballos de esa zona de la Pampa. Los animales parecen siempre los primeros testigos de estas historias. ¿Y os acordáis de Daniel López, ese médico? Hablaremos largo y tendido con él. Ahora solo tenemos sus testimonios para que comprendáis la fuerza. Meses investigando el asunto, encontrándose con esa gente que se enfrentaba a la luz y al final logró fotografiarla con una cámara en el pecho persiguiendo a la luz mala. Desde el año 68 se aparecía en la misma región, en la misma zona. Daniel López. Nos vamos a una parte descampada donde había unos árboles. Eran las 7. Desde aquí que salió un sol rojo, de este tamaño aproximadamente. Digo sol porque se parece al sol del amanecer, pero bien rojo, sanguinolento. Se veía así aproximadamente. ¿Un objeto grande? Sí, un objeto grande. Se levantó detrás de los árboles. Y bueno, yo le saqué la foto, lo tenemos, la diapositiva es una diapositiva. Está movida porque, te digo, no tenía dónde apoyarla, la apoyé en mi pecho y bueno, con la emoción fue elevándose, después medio que se quedó detenida y empezó a avanzar hacia el norte, y cuando empezó a avanzar hacia el norte, de pronto se consumió. Milenio 3. De pronto se consumió esa especie de linterna apagada de no más de 20-30 centímetros, como un pequeño balón. El mismo fenómeno a miles de kilómetros, en diferentes siglos, adorado por unos, temido por otros. El fenómeno, como decimos, se ha quedado en nuestros particulares blasones provinciales, Carmen. Como en el escudo de Cuenca. En ese mismo año que citábamos antes, en 1177, otras estrellas como la que seguían al toro fueron vistas en la ciudad de Cuenca. Justamente el 6 de enero, cuando el rey Alfonso VIII asediaba la ciudad de Cuenca para librarla de los árabes. Según cuenta la leyenda, en ese momento se apareció una gran luminaria, que algunos aseguraron que se trataba de la Virgen. Desde entonces la patrona de la ciudad comenzó a ser Nuestra Señora de la Luz, y en el escudo de Cuenca se puede ver una estrella flotando por encima de un cáliz. La gente puede pensar, los fenómenos, bueno, están ahí, están ocurriendo, pero están pasando cosas ahora mismo. Escuchábamos a Pablo con casos de estos meses.
Pero Carmen, es que ahora mismo en Andalucía, en una zona concreta del Aljarafe sevillano que tiene su historia, como tantas cosas tiene su historia, y un día la desbrozaremos, han pasado cosas. Hablamos de mes marzo-abril, o sea, prácticamente hace unos días. Sucesos muy concretos. Nos lo cuenta, quién si no, el corresponsal de Milenio 3 en Andalucía, José Manuel García Bautista. Última hora, luces populares. En el mes de marzo del presente año se ha registrado un encuentro con una esfera o una luz popular en la zona precisamente de Alnalcollar, en una zona que une, digamos, los pueblos de Gerena con Alnalcollar, precisamente en el entorno de una ex finca del ufólogo sevillano Ignacio de Arnau de Rojas Marco, donde se han producido ya 4 encuentros de este tipo, luces que surgen de lo que es el interior de la finca, de unas lomas de gran tamaño, y que, bueno, sorprenden al conductor y bueno, incluso lo llegan a tosigar, a perseguir durante buena parte del recorrido hasta que desaparece. Se da la circunstancia de que también coincidiendo en los meses de marzo-abril del pasado año 2002, volvió a ocurrir también un hecho similar cuando un conductor que transitaba por esta carretera le volvió a surgir una esfera, una de estas luces que surgen en este entorno de la zona de Alnalcollar, con la, digamos, suerte, entre comillas, que el conductor llegó a atropellar aquella luz. La sorpresa se produjo cuando, una vez que bueno, atropelló aquella cosa, como él la definía, esto sería sobre más o menos las 10 de la noche, una vez que atropelló aquello, se bajó para comprobar lo que era, asustado, ya que creía que había atropellado a alguien con un ciclomotor, una moto. Comprobó como en el capó del coche lo que había era una especie de, también cito textualmente sus palabras, agua gorda, o sea, una especie de agua gruesa, agua congelada, vamos a llamarla así, sobre el capó. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Los siguientes de Milenio que hacen de todo, porque hay gente incluso que está a punto de casarse, ¿no? En su noche anterior y está aquí. Pues sí, la verdad es que está sí. Escuchándonos, vamos, no aquí, pero escuchándonos. Emilio desde Albacete nos decía: hola Iker y compañía, mañana me caso y aquí estoy escuchándoos. Y de luna de miel a Tenerife. Pues yo tengo un mensaje de un oyente que dice que lleva 6 meses casado y que su mujer le va a dejar porque nos hace más caso a nosotros que a ella, así que nunca se sabe. Oye, pues en Tenerife, ya sabes, Barranco de Badajoz, José Gregorio González, Tello Bermejo, una expedición, ¿no?, en busca del misterio y por lo menos seguro en busca de emociones bueno, y a diferentes. Dormir pronto esta noche que se casa, que si no mañana las fotos no va a salir bien. Bueno, oyentes que nos dicen que Lucas de Almería, que no le leemos ningún mensaje, que le recomendemos algún libro. Muchos oyentes nos preguntan por eso, por libros sobre este tema. Sobre este tema en concreto yo recomiendo La España extraña, de Javier Sierra y Jesús Callejo. Lo editó EDAF hace ya bastante tiempo, es difícil de conseguir, pero va a haber actualizaciones con un capítulo estupendo, Luces Populares. O Canarias Mágica. Canarias Mágica de José Gregorio González, editado por Corona Borealis. Y en todos los libros nuestros respectivos, que la gente ya más o menos conoce, Enigmas sin resolver, etcétera, 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 se habla también de estos casos y que, bueno, ahí están, para quien quiera. Antes de seguir leyendo mensajes, voy a dar primero los ganadores, no sea que no me dé tiempo. Venga. Marcos de Madrid dice que está estudiando el último curso de geografía en la universidad y que aún no sabía de que iba a hacer el doctorado, que le hemos dado una idea genial, que qué libros le recomendamos, pues estos que hemos dicho. Perfecto. De una bibliografía fantástica para esa tesis doctoral y que tenga suerte. Azucena, si ve alguna vez alguna luz así, yo que soy de Tenerife, ¿qué hago? ¿Me puede pasar algo? Voy a ir al Barranco de Badajoz para comprobarlo y contároslo. Ah, bueno, pues que nos lo cuente. Yo creo que lo mejor es quedarse observando, ¿no? Como decía Tello Bermejo en la entrevista que hemos tenido con él, no es miedo tampoco, es, bueno, prudencia. Y si es valiente, pues que le dé una patada, como pasa en el otro caso. En Galicia nos dice un oyente, Marusa de Cedeira, nos dice que en los bosques se ven esas luces, pero que las leyendas de las abuelas cuentan que son la Santa Compaña que transportan las almas que se acaban de llevar por, pues, que ha muerto alguien. Santa Compaña, dice, bueno, muchos a ver Laila, Laila. Mucha gente que nos por esas luces ya hicimos que el programa que llevan Yo vi en la las Santa manos. Compaña en San Andrés de Teixido. O creí verla. Ah. Está Katia siempre poniendo el contrapunto, Carmen, incluso desde Japón. Sí, desde Japón, bueno, una chica, Clara, desde Madrid, que nos decía que ella nació en Japón y allí también hay apariciones de luces en las cercanías de algunos templos antiguos. Dicen que son almas errantes que no han podido dejar este mundo. Todo el mundo, Francisco, por ese fenómeno que nos acompaña.
Ojalá las podamos ver algún día, ¿no? Aquella vez en el Pardal estuvimos muy cerca, muy cerca. Sí, señor, ojalá. Muy ojalá cerca, algún día 24 horas nos faltaron. Y otro día en el Pardal vimos una luz, salimos corriendo y no era nada. Eso mejor no contarlo. Eso es la crónica negra de este programa que algún día se tendrá que escribir. Recordar a los oyentes que la semana que viene estamos encantados porque nos vamos a hacer el programa Ponferrada al Teatro Ergidun, creo que lo he dicho bien, el gran teatro allí de Ponferrada. Se celebra la Semana de la Radio y que lo celebra Luis del Olmo como todos los años, y nosotros Milenio 3 es el programa invitado para hacer el programa allí en directo con la cantidad de oyentes que esperamos que vayan, que estaremos encantados. Informes en Radio Bierzo, que allí se reparten las entradas. Y estaremos encantados de ver allí a todos los oyentes. Por favor, que vayan a vernos, que nos apetece muchísimo. Pero que no pierdan su trabajo, porque Nacho de Noceda León nos decía: iré a veros a Ponferrada, perderé el trabajo por acudir. Espero que merezca la pena. Noceda León, en plena Cabrera, un lugar maravilloso, lleno de misterios. Por cierto, a partir del martes, y ahí no podemos hacer otra cosa, se dan las entradas gratuitas, se ponen ahí a disposición del público en la cadena SER Bierzo, en Ponferrada. Casi 700 personas caben. Será una noche mágica, os lo aseguro, con imágenes, con documentos, con testimonios de una parte de la historia que nunca se nos cuenta. Esa parte de la historia donde quizá esté la clave. Un abrazo, hasta el viernes.